Bien, hermanos, una vez más estamos agradeciendo la bendita voluntad de Dios que nos concede tener vida y tener deseo de estudiar su palabra. Quería quizás pedir alguna disculpa porque veo con papeles de las respuestas. Yo he tratado en las clases poner en las preguntas a quienes me responden el cuestionario, que yo sé que estudiaron, para que los que no estudiaron no se vean comprometidos a tener que responder algo de que no estudiaron. Entonces les pongo nada más que a los hermanos que mandan el cuestionario, porque yo sé que ya estudiaron y tenían su respuesta, pero a veces ocurre que si las respuestas me llegan después de las 10 de la mañana, ya yo no puedo hacerlo, porque ya esa vez estoy recogiendo, ya cerré la computadora para venir para acá, preparando las cosas y entonces se me quedan afuera. Yo creo que eso ha pasado aquí en a eso le pido disculpas, porque yo necesito que las respuestas me las envíen antes de las 10 de la mañana. Porque van a estudiar, lo hagan antes de las 10 de la mañana, o lo hacen el sábado, que es más cómodo, más tiempo. Entonces, si lo hacen el domingo antes de las 10, porque ya después de las 10 ya yo no puedo incluirlo. De todas maneras, como hay otros repetidos, pues vamos a darle la oportunidad, cuando salgan los otros bloques repetidos, a los que sí estudiaron y tienen su respuesta a la mano. Como yo era Joseph, está Joseph, está Lali, está Rosario, me parece que Remillo lo mismo está. Entre esos que no van a aparecer ahí. Pero bueno. ¿Pero por qué? Si yo la mandé. Bueno, el problema fue que en el caso tuyo hay otro problema, y es que el mensaje que me entró decía Alejandro y de Jenny. Pero no venía tu nombre, entonces fue Alejandro. Si fuimos los tres. No me entró con los tres nombres, nada más con Alejandro y Jenny. Como una trinidad. Vamos entonces, de todas maneras, todos vamos a estudiar. ¿Y la dejan fuera? No, porque aquí no estaba cuando estábamos haciendo las preguntas. Vamos a hacer lo importante es haber estudiado y estudiar ahora, poner atención ahora a las clases, como ya Ariel dijo, va a tratarse. Estamos considerando todavía la crítica al Nuevo Testamento griego y en particular ahora estamos considerando el Talmud, la Cábala y los rabinos mesiánicos, porque habíamos dicho que uno de los peligros grandes que hay en escuchar sin entender lo que predican los rabinos mesiánicos es que ellos mezclan asuntos que están en el Talmud y en la Cábala como si fuera la palabra de Dios, y eso es un peligro. Realmente hay un principio asentado en la iglesia evangélica de que palabra de Dios es solo la Biblia. Nadie puede poner otra cosa que eso, ni añadir ni quitar lo que está en las Escrituras. Es un principio evangélico, y no solamente es un principio evangélico, porque cualquiera puede decir, bueno, los evangélicos tienen sus errores y ese puede ser un extremismo de los evangélicos. No solo un principio evangélico, vamos en la próxima clase a considerar que Cristo rechazó esa tradición. Y ya no es un asunto de principio evangélico, es que Cristo dijo que es palabra de hombre, doctrinas y mandamientos de hombre, y que Pablo reafirmó que esa Torá oral son doctrinas y mandamientos de hombre. No solamente es un principio evangélico. Cuando el principio evangélico se asentó, se debió a que en la Iglesia Católica también se tienen como palabra de Dios las tradiciones, los acuerdos de los concilios ecuménicos, las disposiciones papales, como son dogmas. Eso para el católico es palabra de Dios como la Biblia. Entonces este principio evangélico nace en una confrontación con la Iglesia Católica, no con el judaísmo. Pero es un principio básico del evangelio, de los evangélicos. Solo Biblia. Nada que esté fuera de la Biblia. Entonces, ahora sirve para entender también esto. No Torah oral, no Talmud, no Cábala, solo Biblia. Tú no puedes considerar esto como palabra de Dios. Son explicaciones de rabinos, como puede haber una explicación de William Berkeley, un gran comentarista del Nuevo Testamento, y uno encuentra cosas muy buenas, explicaciones muy sabias, ahí que uno las usa. También pudiéramos usar las cosas del Talmud de esa manera, pero no darle crédito, que es el problema de esto. Darle un crédito como si fuera palabra de Dios recibida por Moisés y transmitida por los seguidores de Pablo. Ya eso es peligroso. Realmente es peligroso tomar esto como palabra de Dios. Y es lo que queremos
hacer alusión, hacer una alerta. El Talmud, la Cábala y los rabinos mesiánicos. Es el título de la clase que debemos considerar. La primera pregunta dice: si un cristiano pierde la fe en lo que le dice el Nuevo Testamento griego, ¿en qué habrá de creer? Esa es la primera pregunta. La respuesta opcional es en lo que predican los rabinos mesiánicos, en lo que dicen los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento. Eran las dos respuestas, a escoger una de las dos. Sara. La primera pregunta la va a responder Sara: ¿en cuál de las dos cosas debe creer un cristiano que pierde la fe en el Nuevo Testamento griego? Uno que pierda la fe en lo que dice el Nuevo Testamento, que ya crea que eso que está ahí está corrompido, porque la Iglesia Católica introdujo mentiras ahí, y que esto no es verdad, y que si Cristo es Dios, si no es Dios, todas esas cosas que están diciendo los rabinos mesiánicos. Si pierde la fe en el Nuevo Testamento que siempre hemos tenido, ¿en qué va a creer entonces? En lo que dicen o predican los rabinos mesiánicos. ¿Por qué no puede creer en lo que dicen los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento? Porque no hay manuscrito hebreo. ¿Por qué no existe manuscrito No hebreo? existe. No. Si existieran los manuscritos hebreos del Nuevo Testamento, hay que creer en eso más que en los griegos. Entonces ya los griegos son traducciones. ¿Ves? Si existieran realmente los manuscritos hebreos, están primero que los griegos. Ya los griegos había que ajustarlo a lo que diga el hebreo. Pero el problema es que ese manuscrito hebreo no existe. En ningún lugar de la tierra existen esos manuscritos. Son los griegos los que existen. Entonces, como no puede creer, Si no existen, pues, bueno, yo hice una de casa. ¿tú hiciste un manuscrito hebreo? ¿Ve? Ahí hay que creer en el ¿Qué hiciste en la casa? Dice que él hizo uno en su casa, que hay que, bueno, si no hizo uno. Entonces, te aparece de hebreo. Entonces, hay que creer, si pierde la fe en el Nuevo Testamento griego, pues entonces debe creer en lo que le diga Abraham y otros más, muchísimos más, no otros más, muchísimos rabinos mesiánicos más que hay diciendo cosas. La segunda pregunta: según la teoría de los rabinos mesiánicos, ¿cómo se debe estudiar e interpretar el Nuevo Testamento? Esto es una teoría también básica de los rabinos mesiánicos. El Nuevo Testamento hay que estudiarlo y hay que interpretarlo de cierta manera. ¿Cómo? Teniendo en cuenta la Torá. Ayer hablamos de la Torá. ¿Saben lo que significa la palabra Torá? Ley. La Torá es la ley. Ellos le llaman la Torá a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros de Moisés son la ley. La ley y los profetas. ¿Ves? Donde dice, para que se cumpla todo lo que está escrito también en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ellos hacían esa triple división del Tanakh, del Antiguo Testamento. Entonces, la Torá es la ley, no es una palabra extraña, es la ley. Ahora, ¿se debe interpretar el Nuevo Testamento teniendo en cuenta la Torá a la luz del pensamiento hebraico del primer siglo? O la tercera respuesta opcional, buscando su significado en el Antiguo Testamento. La pregunta tenía estas 3 opciones. Le toca esta pregunta a Mayra. Mayra, la segunda pregunta dice: según la teoría de los rabinos mesiánicos, ¿cómo se debe estudiar e interpretar el Nuevo Testamento? A la luz del pensamiento hebraico Del primer siglo. ¿Están de acuerdo? Correcto. O sea, ya no es a la luz de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Hay que interpretar, estudiar e interpretar el Nuevo Testamento a la luz de cómo pensaban los judíos del primer siglo. Del pensamiento, de cómo pensaban los hebreos en el primer siglo. Esa es la teoría de ellos, para poder entender el Nuevo Testamento. Una pregunta que surge. Ajá. Entonces, los hebreos del comienzo de la Biblia, cuando Abraham, Isaac, Jacob y todo Israel, todo eso era el mismo pensamiento del primer siglo. No, pero había variado. Jamás había. Totalmente Entonces, diferente. ¿cuál es más importante, más veraz?
el del tiempo de Moisés en adelante, el del tiempo de... Bueno, claro, es obvio. Es obvio que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Eso, indiscutiblemente. Nosotros aceptamos indiscutiblemente la Torá como palabra de Dios. Aceptamos los profetas como palabra de Dios. Aceptamos los libros poéticos como palabra de Dios. Los históricos. No, Eso es palabra no de lo que Dios. pensaban los... Ahora ya lo que piensan los rabinos, los escribas, los fariseos, los Pero el saduceos asunto, el de ese detalle- primer siglo. El detalle para que surja esto está en que en las palabras que dice Dan Ben Abraham, Ajá. y es que en toda esa retórica que él hace de que Dios se lo dio a Moisés, Moisés se lo dio A a Josué. Josué se lo dio a los profetas y los profetas se lo dieron a la gran asamblea. Bueno, que dice que eso ya también era palabra de Dios. Es palabra de Dios. Entonces todo eso surge, o sea, arrastran toda esa información desde el principio, porque la vinculan, ¿ves? La vinculan desde el principio. Desde el principio. Ellos le tienen miedo al Talmud, porque en el Talmud hay cada horror que ellos le tienen miedo y entonces ahora quieren desglosar y decir qué cosa del Talmud es realmente lo que recibió Moisés. Ajá. Ya, ahora tienen. Hacen falta maestros con Saben, sabiduría sí. y discernimiento para que puedan hacer la Ajá. diferencia. Ya es el principio bíblico y evangélico es solo la Biblia, es palabra de Dios. Lo demás se puede estudiar, no decimos que no, yo no digo que no se estudia el Talmud, que quiera estudiarlo, como yo estudio Berkeley, como estudio McDonald's, como estudio los tratados de teología, pero no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Lo estudiamos para hacer más. Lo que atrae mucho, Joaquín, yo para mí, tú sabes, en mi opinión, es el hecho de que hay un contexto social, geográfico, histórico. Eso llama mucho la atención. Eso le da mucha credibilidad a este tipo de teoría. Porque fascina realmente, y como Dios se reveló en esta cultura, en esta nación, en este pueblo, esas cosas cautivan, porque realmente hay muchas cosas que se pudieran interpretar o tener un mayor, no interpretar, sino tener un mayor conocimiento, teniendo en cuenta esto que acabo de decir. Y entonces esas cosas son las que enredan mucho este conflicto y atraen mucho y Van cautivan. cautivados detrás de ese conocimiento, van cautivados detrás de ese ambiente que lo hay, entonces se quedan presos de la fábula, se quedan presos de lo que decía Pablo, de las tradiciones. Es lo que hay, ¿ves? Ese es el espíritu que... Ese es el problema. que hay ahí atractivo. Yo creo que Igual que se va detrás del materialismo, tú sabes. Yo creo que el conocimiento es válido. Todo lo que uno pueda aprender es válido. Pero debe tener muy claro que solo el conocimiento de las escrituras es lo creíble. Yeah. Ahí es lo que puede poner un culto. Lo otro se puede estudiar. Se puede estudiar, pero no se le puede poner el culto de que es palabra de Dios. Yo leí un libro muy interesante hace unos años, escrito mucho antes de que existiera el judaísmo mesiánico, y es, ¿cómo es que se titulaba el libro? Algo así como que trataba sobre la época de Cristo. O sea, esto mismo que dicen ellos, no escrito por un judío mesiánico, escrito por un cristiano, porque los cristianos siempre han tenido eso en cuenta, que el cristianismo tiene un contexto judío, indiscutiblemente. Entonces, ¿cuáles eran las costumbres en Israel, cuáles en Palestina, por qué se decía esto, por qué se decía aquello? El libro era muy interesante, lindísimo, yo lo estudié, pero es un libro, una palabra de eso, una explicación que hay de esa época y puede estar aceptada o no aceptada. La tercera pregunta, ¿quién dice esta frase? El Nuevo Testamento es un documento judío, no griego. Así, ustedes recuerdan cuando estudiamos aquí las 5 evidencias para demostrar que la escritura griega es la original. No existe el documento hebreo, existe el documento griego. Estudiamos la evidencia lógica, ¿por qué? Porque el Evangelio era el mundo. El Evangelio era para el mundo, esa fue la primera evidencia que vimos. El Evangelio era para el mundo, no para el mundo judío, era para el mundo gentil, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién se le ocurre mandar ese mensaje en hebreo a gente que no habla hebreo? Entonces es lógico que fuera escrito en griego porque la cultura
de ese mundo gentil es la cultura grecorromana. Y el idioma que hablaba esa gente era el idioma griego. Entonces uno se cae de la mata como un fruto maduro, de que el griego era el idioma necesario para divulgar ese evangelio. No, que ellos mismos aquí, ellos mismos en la de eso dicen que el Talmud está muy influenciado con las diferentes diásporas y culturas. Entonces ahora van a poner que en este caso el Nuevo Testamento es un trasfondo hebreo. Entonces, ¿cómo es posible? Si el Talmud está mezclado con muchas culturas hasta paganas. Y los nombres de los meses. Y los nombres de los meses. Son nombres de dioses. Ya se ve ahí una. Ya te digo. El hebreo mesiánico predica un hebreo de cosas que eso. Digo, una pregunta. Ahí te digo así, Pablo. Cuando Saulo de Tarso va hacia Damasco a perseguir a los cristianos, le aparece una luz del cielo. Y dice que una voz que le habló en lengua hebraica. ¿Eso cómo se traduce, se considera o se interpreta esa expresión? Una lengua, o sea, que le habló en hebreo. Creemos que fue Jesús que le habló. Que le habló en hebreo, claro. ¿Cómo se entiende eso si lo quisieran los mesiánicos usar como un elemento para decir que Dios, Cristo hablaba en hebreo y que el Nuevo Testamento? Sí, es muy probable que Cristo hablaba en hebreo. Es más probable que hablara el arameo, porque el arameo era el idioma que se hablaba en Galilea. O sea, él es de Galilea. Del norte de Israel, el idioma que se hablaba era el arameo galilaico. Ya para acá, para el sur, para Judea, se hablaba más en hebreo. Para el norte es muy probable que Cristo hablara como lengua común, coloquial, el arameo. Pero el hebreo indiscutiblemente lo hablaría también. Porque tiene que haber conocido un poco el hebreo porque leyó en la hebreo. cultura de Isaías y esos rollos estaban escritos en hebreo. Pero eso no tiene nada, eso no tiene ninguna. Pablo sabía hebreo. Habló en hebreo, Pablo había en hebreo. Pablo habló en hebreo, dice que habló de eso. Oyó que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Cuando estos hablaron cuando oyeron que hablaba en hebreo, guardaron más silencio. O sea, eso no es nada. Era una lengua que ya estaba. Eso no da fuerza a la idea de que fue escrito en hebreo. No, hombre, no. Cuando a Cristo Pilato le puso el letrero en la cruz, lo escribió en griego, en hebreo y arameo. Digo en latín. En griego, en hebreo y en latín. Escribió en los tres idiomas porque esos tres idiomas eran que se hablaban allí. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Se hablaba el griego como idioma cultural y el hebreo era el idioma de allí. Entonces eso no tiene nada del otro mundo. Ahora, eso no da fuerza para creer que los manuscritos o que los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en hebreo, ¿no? ¿Qué fuerza da para creer eso? O sea, que los que escribieron el Nuevo Testamento, aunque sabían hebreo, no lo escribieron en hebreo. Porque está dirigido al mundo. El Nuevo Testamento está dirigido al mundo. Podemos afirmar que no lo escribieron en hebreo porque no existen. ¿No? Si existieron, es verdad. Es que la carta a los hebreos fue escrita en hebreo. Pero Hay opiniones. No tenemos ninguna muestra de eso. Hay opiniones de padres de la iglesia antigua como Papías y otros más que dicen que Pablo escribió en hebreo, pero que Lucas inmediatamente tuvo que traducir al griego. Eso es una opinión de un padre de la iglesia, de Jerónimo del siglo III, que Lucas la tradujo. ¿Por qué Lucas tradujo la epístola a los hebreos inmediatamente al griego? Porque la gente por donde ellos pasaban no entendían en hebreo. Tuvo que traducir inmediatamente al griego. Entonces, es demasiado simple para crear de todo una doctrina que... ¿Y en qué se basa Ben Abraham para decir que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo y no en griego? Nada. No tienen base. En su imaginación solamente. No, él explota eso, él explota el interés. Él explota el interés de la gente por conocer la cultura, el ambiente. Es vender el Nuevo Testamento. Ese es su problema. Lo de él es ganar dinero. Yo en este hombre lo que veo es eso. Una promoción que ya un hace. gran farsante. Otros quizás sean sinceros en sus cosas, pero para mí Dan Bergman es un gran farsante. Es lo que está interesado en vender su Nuevo Testamento, el Código Real. La pregunta tercera, ¿quién dice esta frase? El Nuevo Testamento es un documento judío, no griego. Javier Palacios, este es un rabino mesiánico que lo vimos en la clase. Yehuda Ben Israel es otro rabino mesiánico que también vimos en la clase.
Dan Ben Abraham, que ya lo conocemos, o este señor, no busqué su nombre, no lo encontré en ninguna parte, tiene un canal en YouTube, pero no aparece el nombre de él personalmente. Este es un rabino ortodoxo, no es mesiánico, un rabino ortodoxo que niega a Cristo y niega el Evangelio. Vimos las opiniones de esas 4 personas. ¿Quién dice de ellos 4 esto? El Nuevo Testamento es un documento judío, no griego. Alejandro. ¿Cuál de estas 4 personas, Alejandro, dice el Nuevo Testamento es un documento judío, no griego? Dan Ben Abraham, ¿están de acuerdo? Ajá. Esa es la base de la teoría. El Nuevo Testamento no se puede confiar en él. Es malo eso. Es quitarle la fe al creyente gentil en lo que dice nuestro Nuevo Testamento. Es arrancar, eso es peligroso. Pero uno de los grandes peligros que yo he visto en el judaísmo mesiánico es este problema con el Nuevo Testamento griego. Es que pierdes la fe en eso. Si pierdes la fe de lo que dice ahí, ¿qué crees? Ellos te van a decir, te van a encargar de nuevo en su Biblia, Pregunta 4. ¿Por qué Dan Ben Abraham distorsiona la verdad cuando dice que la perspectiva del Nuevo Testamento en cuanto a la redención y la salvación es judía? Él dice que el Nuevo Testamento, su perspectiva en cuanto a esto y lo otro, entre tantas cosas que dice, está la redención y la salvación, es judía, es de una mente hebrea. Él dice eso, que el Nuevo Testamento es judío porque su perspectiva es judía. ¿Por qué distorsiona eso? ¿Por qué no está diciendo la verdad en eso? Está mintiendo ahí, en eso que dice. Las 3 respuestas opcionales es, porque el pensamiento judío del primer siglo es enemigo del pensamiento cristiano. No es que nace el pensamiento cristiano del judío, es que es enemigo. Segundo, porque el pensamiento judío del primer siglo no se muestra armonioso con el pensamiento cristiano del Nuevo Testamento en cuanto a la justificación y la salvación, sino que está en una tensa y permanente confrontación. Y porque Cristo y Pablo se opusieron al pensamiento hebraico de su época. Cualquiera de las 3 respuestas puede ser, pero la que estudiamos en la clase es la que pedimos. ¿Cuál de esas 3 fue la que estudiamos en la clase? Vamos allá. Jenny, ¿cuál de esas 3 es la que estudiamos en la clase? Porque el pensamiento judío del primer siglo no se muestra armonioso en cuanto a la justificación y la salvación, con el pensamiento cristiano del Nuevo Testamento, sino que está en una tensa y permanente confrontación. ¿Estamos de acuerdo? Esto fue lo que estudiamos. No puede uno decir el pensamiento del Nuevo Testamento nace del pensamiento hebraico. Todo lo contrario. Si Cristo vivió en permanente confrontación con los que pensaban, los judíos que pensaban, escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, esa era la gente del pensamiento hebraico. ¿Había armonía? ¿Había armonía o había una tensa confrontación constantemente? En cuanto a la justificación por la fe y la salvación, ¿qué dijeron los mismos cristianos de la circuncisión? Es menester circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Cuando se convirtieron los primeros gentiles. ¿Había armonía? Pablo y Bernabé dijeron, no estamos de acuerdo, no tienen ni que circuncidarse ni guardar la ley. Y fueron a Jerusalén a discutir. ¿Y qué hubo en Jerusalén en el concilio? Un grande debate. ¿Había armonía? ¿Nacía el pensamiento cristiano de la justificación por la fe y la salvación por gracia del pensamiento judío? ¿O era algo nuevo? Algo diferente. Algo que vino a romper aquello. Dan Ben Abraham miente. Dan Ben Abraham distorsiona esto y la gente le cree. No hay armonía, hay confrontación entre el naciente cristianismo y el pensamiento hebraico del primer siglo. Hay una total y completa Podríamos confrontación. decir que también en la bienaventuranza, ¿no? Ajá. En el capítulo 5 hasta el 8, por ahí, oíste que fue dicho esto, todo es contrario. Todo es contrario. Entonces, yo veo eso, esa distorsión y esa falsedad, y la gente cree eso. Yo no sé por qué. La gente cree eso. ¿Qué él dice? No sé por qué, pero es que no hace falta conocer a alguien. Eso está ahí.
Tú sabes la cantidad de trifulcas y problemas y pleitos que tiene Pablo por todas las ciudades donde va, porque donde quiera que van los judíos le forman alborotos, hasta alborotan a los gentiles, a los gobernantes para perseguirlo a él. Eso es armonía. Eso es armonía entre el pensamiento judío y el cristiano. Confrontación. Pues eso está tan evidente ahí, porque han de creer eso. La mayoría de esas personas nunca leen el Nuevo Testamento. Bueno, ya O sea, eso- lo que oyen, lo que le dicen en la iglesia. ¿Verdadero o falso? Según Dan Ben Abraham, la Torá oral, recuerden, Torá oral y Talmud hoy es lo mismo, fue entregada por el mismo Dios a Moisés, lo que garantiza su inspiración divina igual que la Biblia. ¿Verdadero o falso? Eso que dice ahí. Verdadero. ¿Verdadero? Vamos a ver si Ariel responde como tú. Mira, eso puede ser, eso tiene Que él no sus sabe. cosas, No sabe. pero en la perspectiva de Ben Abraham, eso que está diciendo ahí, Ben Abraham lo dice de verdad. Que si él lo cree, si vamos a mirar que si lo que está preguntando es que si Ben Abraham lo dice, es verdad. ¿Entiendes? Claro. Es verdad. Eso lo dice el verdad. Nosotros no estamos diciendo que lo que dice él es verdad. Estamos diciendo que eso lo dice él. Entonces es verdad que él lo dice. Esa Sí. pregunta que se parece a la que le gustaba hacer aquí Sí, allá. para escuchar a los alumnos. Escuchar a los alumnos. Buena, también. Para estimularlos al sufrimiento. Hoy sí la traigo. Hoy la traigo buena. Él y Ramosito lo dan igual. Hey. Hoy sí traigo la buena. ¿Dónde se encuentra la leyenda o mito que cuenta Dan Ben Abraham sobre la Torá oral? Recuerda, la Torá oral es actualmente en Talmud. Él hace esta leyenda, este mito, de que la recibió este y el otro y el otro. ¿Dónde está eso? En un En la Gemara, La quemará. en un tratado que se llama Pirkei Avot, que está en la Mishnah o en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está esa leyenda? A ver si ¿sabes? Bueno, vamos a darle a los que ya vamos a repetir. Vamos a darle a los que contestaron. Remigio contestó ya. Se pregunta y no sabe la lista. Vamos a ver, Remigio, contesta esta vez. ¿Dónde es que está esta leyenda? En un tratado que se llama Pirkei Avot, que está en la misma. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah. La Mishnah y la Gemara son los fundamentos del Talmud. Ve, a ver cómo vamos a empezar con el tiempo de Cristo, por eso empieza mucho antes. En el tiempo de Cristo existían las tradiciones de los ancianos. Que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eso era algo que se transmitía oralmente. Eso se le llama tradición oral porque no está escrito en ningún lugar. Los rabinos tenían que aprendérselo de memoria. Todas esas regulaciones y esas leyes que no estaban en la Torá escrita, no estaban en la ley, sino en lo que se transmitía oralmente, ellos tenían que aprenderse de memoria. Eso aprender de memoria, y era un cúmulo de aprendizaje que tenían que aprenderse más cosas de memoria que lo que estaba en la Torá, que lo que estaba en la ley. Entonces ya en el segundo siglo después de Cristo, después que los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén, mataron una gran cantidad de sabios porque los romanos sabían que esos sabios lo tenían en la mente y sabían que la rebeldía del pueblo judío se debía a esos sabios que eran los dirigentes. Ellos cuando vinieron, una de las cosas que quisieron hacer fue acabar con los sabios y mataron muchos. Entonces hubo algunos de ellos que vieron esa sabiduría perdida, porque mataban a los sabios y estaba en la mente nada más de ellos y empezó a escribir esa tradición que estaba oral, que se transmitía oralmente en la mente nada más, él la empezó a escribir y esa primera escritura se le llamó la Mishnah, que la palabra es una palabra hebrea que significa repetición. O sea, escribió eso y ese es el primer fundamento del Talmud, la Mishnah. Fue escrito por Hanasi, un rabino, Yehudá Hanasi, que en el siglo II, 200 años después de Cristo. Posteriormente, entre el siglo II y el siglo V, se escribió la Gemara, que la Gemara significa explicación. Ya fueron otros rabinos que explicaron la Mishnah, hicieron explicaciones, añadieron a la Mishnah,
Y entonces ese es el corazón del Talmud. El Talmud tiene en el centro, como ustedes, aquí vimos en la clase una página del Talmud. Tiene en el centro a la Mishnah y a la Gemara, y en los márgenes, a ambos lados, abajo y arriba, otras explicaciones como los Midrash, los Traidot y otras explicaciones más de los sabios, pero de la Mishnah y la Gemara. Entonces, la Mishnah fue la primera escritura, la Gemara la segunda escritura. En la Mishnah, en un tratado dentro de la Mishnah que se llama Pirkei Avot, es que está esta leyenda que hace Dan Ben Abraham sobre la tradición oral que Moisés recibió. Entonces, ¿en qué está creyendo quien le hace caso a Dan Ben Abraham? En una leyenda talmúdica, porque la Mishnah es la base del Talmud. Entonces, ¿está creyendo en la palabra de Dios? ¿Está creyendo en lo que dice la Biblia? ¿O está creyendo en una leyenda del Talmud? Cuando Pablo dice, mándales que no atiendan a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ya estas fábulas existían en el tiempo de Pablo. Porque en el tiempo de Pablo ya existía la tradición oral. Y les manda que no atiendan a fábulas judaicas. Fábulas judaicas, una fábula, un cuento, una leyenda, un mito. Pero peligroso. Vamos a ver más adelante esta pregunta, ¿por qué ese mito y esa leyenda es peligrosa? Sí. ¿Por qué no hay video para papi? Porque papi hoy no respondió a las preguntas. Estaba en otro trabajo. Escoge las palabras que faltan en cada frase. ¿Por qué así? ¿Por qué no responde la hora? ¿Por qué? Porque no me la sé. Porque no se las estudió, que si no se las estudió, no se las va a saber. Escoge las palabras que faltan en cada frase. Aquí hay una explicación palabra por palabra. O sea, frase por frase, escoger una palabra, pero que demuestra por qué es peligrosa esta leyenda de Dan Ben Abraham. La primera. Entonces, según esta leyenda, que Dan Ben Abraham difunde, pregona, transmite, propaga, comunica. ¿Cuál palabra es la que va ahí? Mayra, le cedemos a Joseph. A Joseph, a ver. ¿Por qué Mayra no? Porque ya Mayra contestó antes, pero otros estudiaron y no me llegó en la... A ver. ¿Cuál de las tres? A las 5. Difunde, pregona, transmite, propaga o comunica. ¿Propaga? Correcto. Entonces, atiendan bien, porque está dividido en distintas oraciones, pero el pensamiento es uno solo. La idea es una sola. Entonces, según esta leyenda que Dan Ben Abraham propaga, los mandamientos de Dios deben guardarse, observarse, estudiarse, cumplirse, acatarse. Alejandro, vamos a darle a hablar. Observarse. Los mandamientos de Dios deben observarse, no como dice, ordena, manda, determina, establece la Biblia. Jenny, ¿hay uno más de los que estudió? Rosario. Rosario. Dice. No como dice, ¿está bien? No como dice la Biblia. Su memoria. ¿Eh? Su memoria. ¿En su memoria? Yo lo hice con mamá. ¿Tú lo hiciste con tu mamá? Ella siempre lo hace con su mamá. Y de memoria se lo aprendió. Sino como los expone, declara, expresa, interpreta, explica el Talmud. Ariel, ¿no tengo nadie más de lo que estudió? De lo que... Espera. ¿El quiere responder? Ay, aquí quiero responder. Dale, responde tú, dale. ¿Cuál es? La pregunta 7. Yeah.
Bueno, Pero dime, en el Ariel. papel yo se lo hago. Dale. Como lo explica el Talmud. Como lo explica el Talmud. Y eso es un peligro. Según esta leyenda, ¿por qué es un peligro? Porque dice Dan Ben Abraham en su explicación, ustedes recordarán, que esto es como una receta. Que usted ve en la receta, ponga no sé cuántos gramos de harina, no sé cuántos de azúcar, de aceite, de esto y otro, pero cuando llega a la casa, dice, ¿cómo lo hago? Tienes que tener a alguien que te explique cómo mezclar esas cantidades de diferentes ingredientes para lograr hacerlo. Bueno, para él, la receta son los 5 libros de Moisés. La Torá oral, el Talmud, es la explicación de cómo hacer la receta. Entonces, esos mandamientos de Dios expresados en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, no son suficientes para observar la ley de Dios. Hay que observarlos como lo dice el Talmud, como lo dice la explicación de los rabinos, no como lo dice la misma Biblia. ¿Ven que dónde está el peligro de esto? Para entender. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, no vamos a estudiar eso ahora, pero voy a poner un ejemplo. Vamos a estudiar ya en otros temas sobre este mismo asunto, la celebración de las fiestas, que es otra cosa muy obsesionante en el rabino mesiánico. La Pascua, esto, aquello, todas estas fiestas. Los significados y las liturgias que se siguen en estas fiestas son talmúdicas, no son bíblicas. Todos los rituales, son las liturgias, los rituales y los significados que se le dan a esas fiestas son los que dice el Talmud. Por esto que ellos creen. Porque la receta no lo dice todo. La receta dice, celebra esto así, pero no te dice con qué ritual, de qué manera, haciéndolo de esta forma, sentado, de pie, orando. Entonces hay todo un ritual, en cada fiesta de esas hay todo un ritual. Pero ese ritual es del Talmud. Ese ritual es de la Biblia. Y los significados se los cambian inclusive. Luego vamos a estudiar con detalle eso, pero por ejemplo, la fiesta que nosotros conocemos de Pentecostés es la fiesta de las cosechas. ¿Cuál es el significado de esa fiesta? Que en el comienzo de la cosecha cada uno debía llevar una ofrenda, lo primero que se gana, al templo para rendir un sacrificio de vegetales a Dios. ¿Qué celebran ellos ahora? La entrega de la ley en el Sinaí. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué cambiaron eso? ¿Por qué en el Talmud aparece otro significado diferente para esa fiesta? Porque ellos perdieron la nación. Ellos dejaron de tener tierras. Ellos perdieron el templo. Ellos ya no tenían manera de celebrar la fiesta como dice la Torá, como dice la Biblia, que es llevando los primeros frutos de la tierra al templo. Ya no había ni templo, ni tierra, ni nada, pero ellos quisieron seguir en Babilonia, en Persia, en todas partes donde estaban celebrando la fiesta y tuvieron que cambiarle el significado para poder celebrar algo. Y entonces celebran la entrega de la ley a Moisés en el Sinaí en la fiesta de Pentecostés. Va fuera del lugar, eso no es así. Pero en el Evangelio tiene otro significado. No, porque en el Evangelio todavía ellos tenían templo. Cuando ellos perdieron el templo, perdieron las tierras, lo perdieron todo con la invasión romana en el 70, ya ellos se disgregaron por el mundo. Y entonces ya no tenían cómo celebrar esa fiesta. Pero para los cristianos sí tuvo su interpretación cuando Cristo le dijo a sentados en Jerusalén que se están vestidos. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo durante la fiesta de Pentecostés. ¿Ve? Y entonces de ahí los cristianos celebran el Pentecostés como el bautismo del Espíritu Santo. Pero ese no es la fiesta del Antiguo Testamento. No es el significado del Antiguo Testamento. Es un significado que le dieron después los cristianos. El significado que está en Éxodo, en el libro, en la Torá, en los libros de Moisés, es una fiesta agrícola de un pueblo que tiene tierras, que cosecha granos y que va al templo a llevar una ofrenda. Ese es el significado y esa es la liturgia de la fiesta de las cosechas en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué si Dios todo lo sabe, Él le manda a su pueblo a que celebren esas fiestas por estatuto perpetuo? Dice, se la contarás a tus hijos y a tus nietos. Háblame de mi Dios cuando andes por el camino, cuando te sientes a comer, en todo tiempo. Y cuando tus hijos te pregunten qué significan estas fiestas, tú le vas a decir, esta es la salida de Egipto. Entonces, si Dios todo lo sabe, ¿cómo Dios le va a decir por el estatuto perpetuo
porque Dios se lo Ya estableció. después, cuando se acaba Como el Dios tiempo, estableció por el ya estatuto no pasa. perpetuo, como Dios estableció por el estatuto perpetuo no adorar imágenes, como le estableció por el estatuto perpetuo guardar el sábado, como no matar, como honrar a su padre y su madre, y ellos han violado todo eso. Y como le dijo que le iba a pasar eso de mandarlo para Babilonia si no lo hacía. Ah, claro. Si no cumple, esto es por un estatuto perpetuo. Si no lo cumple, vas a ser desterrado, te va a pasar y te va a pasar. Ok, pero después de todo, aunque estuviera en Babilonia, lo que sea, los fieles siempre le recordaban a sus hijos la ley de Dios. Yo creo que deben hacerlo. Eso Dios se los mandó. Pero como es, no un invento y fábulas y mandamientos de hombres. Claro, como lo están haciendo. Ah, claro, lo estamos diciendo. Dios les mandó que le enseñaran la ley, que le enseñaran esos mandamientos. Ahora, que ellos no pudieran hacerlo como tenían que hacerlo y inventaran una fábula, ya eso Dios no se lo mandó. Eso Dios no se lo mandó. Yo no creo que Dios estuviera de acuerdo con eso, porque eso no fue lo que Dios mandó. Tú piensas, por lo que tú has estudiado, que no está correcto que un cristiano celebre las fiestas que mandó Jehová, aunque no puedan ser iguales, pero por lo menos recordar ese tiempo que él dijo. Si son con celebrar esas significados, fiestas. si son con significados Y con no- liturgias y entonces ajenas. celebrar fiestas que nosotros inventemos. ¿Tú crees No, que- yo creo que celebrar fiestas con significados o liturgias que no son las bíblicas, ni judías, ni católicas. Si vamos a celebrar las fiestas, que sean las bíblicas. Pero significados y liturgias que no tienen que ver nada con la Biblia, sean de los judíos por fábulas judaicas, o sean paganismo católico, yo no celebro la Navidad. Personalmente yo hago rechazo a eso. Yo la Navidad no la celebro, porque no es una fiesta cristiana. Ahora tampoco creo que esto sean fiestas bíblicas, son fiestas talmúdicas de los judíos que están tan equivocados como los católicos, están tan desviados de la verdad como los católicos. Yo creo que son dos religiones que están muy apartadas de Dios y muy ajenas a lo que Dios realmente ordenó en su palabra. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas. De las siguientes ideas, marque las tres que aporta el rabino mesiánico Yehuda ben Israel acerca de la Torah oral. Porque ellos mismos, que como ya dije, tienen miedo. El Talmud es tan amedrentador, en el Talmud hay tantas cosas feas y malas, hasta del mismo Cristo, que ellos pues dicen, sí, la Torah oral está buena, hay que atender a ella, pero hay que tener cuidado con ella. Este hombre dice, el cristiano no puede tomar la Torah oral en un solo paquete, tiene que hacer diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que este hombre dice? De las que hay ahí, escoja tres, hay tres que escoger. Contiene falsedades y no es creíble, la Torah oral. No da una sola interpretación, sino muchas interpretaciones. Es creíble porque fue una revelación de Dios a Moisés. Contiene mentiras y verdades. Por causa de los exilios, los judíos incorporaron a la Torah oral elementos de religiones paganas. Hay discrepancias fundamentales entre la enseñanza del Mesías y la Torah oral. Vamos a ver, le toca esta pregunta a Sara. Bueno, ya empieza otra vez. Sara. ¿Qué es lo que dice Yehuda ben Israel? Este es un cristiano, un ex cristiano, convertido en rabino mesiánico. Por lo que él mismo dice. ¿Eh? ¿Cuáles son las tres que aparecen en Sara? La pregunta 8. ¿Está de acuerdo? Fíjense lo que él pone ahí, lo que él dice. La Torah oral no da una sola explicación a un texto de la Torah. Diversas explicaciones, eso hay que tener miedo. Eso es lo que dice, eso es lo que está queriendo decir. Hay que tener miedo a eso. Porque dice muchas cosas, no una sola cosa. Este rabino dijo una cosa. Eso pasa medio parecido en nuestro medio. Que hay quien dice esto de tal verso bíblico, y hay quien dice aquello, y hay quien tiene esta creencia. Y hay montones de creencias sobre un mismo asunto. ¿Ves? Igual pasa entre los judíos. Con el Talmud. El Talmud tiene muy diversas explicaciones sobre un mismo asunto. ¿Cuál es la verdad de eso? ¿Cuál es la verdad de todas esas explicaciones? Eso daría razón a la idea de que nadie está autorizado
a decirle al pueblo, digamos, de Dios, a los cristianos de todas las épocas, cómo es que tiene que interpretar la Biblia, ¿no? Nadie está autorizado. Yo tengo eso una opinión muy personal que ya digo puede estar equivocada. Yo creo que la Biblia no hay que interpretarla. La Biblia está escrita de una manera tan sencilla, tan simple, que ella misma se explica. Dice un versículo, por torpe que sea, no se extraviará. Claro. Cuando tú lees la escritura sin buscarle vueltas ni enredos, tú lees el texto bíblico, está ahí. Yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Acéptalo como está ahí. Ya si vas a aportarle una idea a eso, Ah, añadirle o quitarle a eso, ya es una interpretación. Yo creo que la Biblia no hay que interpretarla. yo estoy de acuerdo con eso, lo único que hago la pregunta por el hecho de que en todas las religiones pentecostales, cada cual tiene su tipo de interpretación, sus ideas, ¿no? Porque interpreta. Y entonces No hace falta interpretar. Léelo como está ahí. Como ella dice. Está simple. Necesitamos, es lógico, necesitamos aclaraciones porque esa palabra primera fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo, y son idiomas diferentes a los nuestros, y hay palabras que en el idioma original tienen un significado, y nosotros, para poder saber bien lo que dice ahí, no es interpretar, es saber cómo lo decía en el idioma original. ¿Cuál es el significado de la palabra en el idioma? Porque no sabemos el significado de la palabra en el idioma original, podemos entender fácilmente lo que está ahí, cuando esté un poco enredado. Yo tengo esa opinión. Interpretar la Biblia es un grandísimo error. Es aceptarla como está ahí. Aceptarla como está ahí. Más nada. Sale el otro. Por causa de los exilios, los judíos incorporaron a la Torá oral elementos de religiones paganas. ¿Eso es lo otro que dice este señor? Correcto. Él dice que los judíos estuvieron exiliados en ciudades paganas y regiones paganas e incorporaron al Talmud. ¿Y cuál es el ejemplo que ponen? Los meses. Los nombres de los meses en el calendario hebreo. Los nombres de los meses en el calendario hebreo son, algunos de ellos, nombres de dioses falsos. Y ellos incorporaron esas cosas. Como incorporaron eso, incorporaron otras cosas del paganismo en el Talmud. como cuál siguiendo. Por ejemplo, una doctrina incorporada al judaísmo y al cristianismo del paganismo es la inmortalidad del alma. Eso es una doctrina netamente platónica de la filosofía griega. El alma no es inmortal en la Biblia. La doctrina de la inmortalidad del alma no existe en la Biblia. Entonces, tanto el judaísmo como el cristianismo incorporaron del platonismo, de la filosofía griega, esta creencia. Y hoy se cree en el cristianismo y se cree en el judaísmo. Siendo que la Biblia dice que el alma que pecado es inmortal. Hay muchos elementos en la Biblia. Eso ya sería un estudio muy largo, ¿no? Pero la inmortalidad del alma no es una doctrina que se explica en la Biblia. En la Biblia la doctrina que se explica es la doctrina de la resurrección, no la de la inmortalidad. Yo he hecho un estudio bastante detallado, tengo un estudio sobre eso, sobre la inmortalidad del alma. La doctrina de la inmortalidad del alma es una doctrina diabólica surgida en el Edén. Dios le dijo a Adán y Eva que si faltaban a la ley aquella de no tomar del árbol, morirían. Si tomas del árbol prohibido vas a morir. ¿Qué cosa va a morir? Volverás al polvo. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Antes de ese polvo, ¿qué existía en Adán? Nada. Porque hay leyendas ya, mitos, de que había un alma, y que el alma Dios la trajo del cielo y se la puso a Adán cuando sopló. Eso es un mito, un cuento. Él formó al hombre del polvo de la tierra. Puso en su nariz aliento de vida y ahí nació el alma viviente. Vuelves al polvo, desaparece todo. ¿Ves? Dios le dijo, vas a morir si pecas, vuelves al polvo. Dice Eclesiastés, como le sucede a la bestia, le sucede al hombre. Vuelve al polvo y él no tiene más conocimiento. Esa creencia de a pie el espiritismo, de Salman. Ahora bien,
el que dijo, ¿por qué digo que esa doctrina es diabólica? El que le dijo, no moriréis. ¿Quién fue? De ahí nace la inmortalidad del Satanás alma. en forma de serpiente. Ah, ahí mismo. Satanás en forma de serpiente, ¿no? Como sabe, Este está atendiendo todo. todo. El que dijo, no moriréis, el que creó la inmortalidad del alma, fue Satanás en el huerto de Dios. Ahora, fíjense si eso es diabólico. Fíjense si eso me hizo recordar que el maldito día. Si eso es diabólico, quiten la inmortalidad del alma. ¿Dónde queda el espiritismo? ¿Dónde queda la brujería? ¿Dónde queda las doctrinas de la Iglesia Católica? De las tres estados de la Iglesia. ¿Dónde quedan todas las creencias en las cosas espirituales? ¿Dónde quedan? Se van al piso. Porque todas se fundamentan en la inmortalidad del alma. Quita la inmortalidad del alma y deja nada más que la vida en la tierra. Te mueres y desapareces de todo hasta la resurrección, donde Dios hace el milagro de renovar la vida en un acto de resurrección. ¿Cree eso sí? Para que vea que todas esas creencias falsas se van a olvidar. Ni el hinduismo ese que creen en los amigos esos de los apartamentos. Nada de eso existe. Nada de eso puede existir si se quita la inmortalidad del alma. Ahora, el diablo creó esa inmortalidad del alma en el Edén y eso se propagó a toda la humanidad, esa falsa creencia. ¿Ve? Entonces eso lo incorporó el cristianismo y lo incorporó el judaísmo. Los dos incorporaron esa creencia. Diabólica. Algo que es diabólico. Habían dos sectas, los saduceos Y los fariseos. Unos creían en la... Porque los en el fariseos, espíritu, otros los no. fariseos eran más apegados a la Torá escrita. Y los saduceos eran helenistas, eran tendientes a la filosofía griega. Pero bueno, esas cosas de los griegos, de las religiones paganas, fueron incorporadas al Talmud y esto lo dice el Señor. Hay que tener cuidado con el Talmud, con la Torá oral, por eso, porque tiene elementos paganos. ¿Y cuál es la otra? ¿Quién lo dice? Hay discrepancias fundamentales entre la enseñanza del Mesías y la capacitación. Hay discrepancias fundamentales entre las enseñanzas del Mesías y la Torá oral. Ese es el otro peligro que él ve. Cristo se enfrentó a la Torá oral y eso vamos a ver. Esas tres cosas hacen que la Torá oral no pueda ser recibida como un solo paquete. La pregunta 9. ¿Cuál es el principio fundamental de la iglesia evangélica? No aceptar revelaciones actuales que sustituyan a la Biblia como la verdad de Dios. Solo la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Rechazar cualquier otro documento que pretenda ser palabra de Dios aparte de la Biblia. Las tres pueden ser, pero ¿cuál fue la que estudiamos en la clase? Mayra. Solo la Biblia. Solo la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Ese principio evangélico es fundamental. Nada. Hay quien cree que recibió revelaciones y es la palabra de Dios y esa revelación y este sueño y que, por ejemplo, yo escuchaba cuando visitaba una iglesia adventista, el libro de Joel la citaban como si fuera la Biblia. Nada. Yo me recuerdo cuando estudiábamos, no sé si alguien recordará, cuando estudiábamos en el seminario adventista, de Cuba un profesor de teología nos dijo, nosotros creemos que Elena de White fue una gran mujer, pero no es la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que ese Pedro nos dijo eso? Lo que ella dijo que está de acuerdo con la palabra de Dios, está bien. Lo que ella dijo que son sus ideas, pero no es palabra de Dios. Los adventistas de eso han dado un paso tremendo de adelante. No, no, porque hay una tendencia entre ellos a eso. Pero que hay una gran cantidad que todavía No acepta, ahí las divisiones que hay en esa adventista hoy actualmente se ven mucho. Muchos de esos estudiantes de allí, otros profesores, creían que ella era la última profetisa, la última profeta. Después de ella no hay más nada. No, si quieren la profecía es una cosa que Dios la da todavía hoy, pero no es palabra de Dios. La Biblia es, hay
Yo creo en los dones de Dios. Yo creo que se pueden levantar profetas. ¿Ves? Pero nada de lo que diga un profeta hoy puede ser ajeno a la Biblia. La regla, el patrón de la escritura. Cualquiera puede hacer una profecía y yo creo que puede hacer de Dios. Pero si contradice lo que está en la Biblia, no, ya no es de Dios. Bueno, si es de Dios no se contradice. Por eso te digo, si contradice lo que está en la Biblia, ya no es de Dios. Aunque diga que es profeta. Ya no es de Dios. Porque este principio es fundamental. Solo la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y la última pregunta, ¿verdadero o falso? El Nuevo Testamento hebreo ha sido y es completo y suficiente para revelarnos la verdad del Evangelio. Alejandro. ¿Eh? ¿Falso? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué falso? Porque no existe. Ah, porque no existe. No No existe el Nuevo Testamento hebreo. griego, Esa es otra preguntita que le gustaba a María hacer. No existe. Que el Señor nos conceda la gracia de entender esto porque es fundamental. En la próxima clase vamos a considerar que no solamente es un principio evangélico, Cristo, no vamos a ver textos, se opuso a la Torá oral. Pablo se opuso a la Torá oral. Es mentira que el pensamiento cristiano del primer siglo nace del pensamiento judío. Es mentira. Es un pensamiento nuevo, es algo diferente y que entró en confrontación, entró en conflicto con el pensamiento hebreo del primer siglo. He recibido la bendición. amén, gloria a Dios. Ponemos en pie. Tu sangre Salvador, líbrame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Ven, gloria a Dios. Pedimos a Ruth que despida. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sea con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios.